Está claro, no es necesario ser una superestrella para que tu presencia cobre importancia en el éxito de un equipo, pero cuando el número de figuras aumenta, la atención puesta sobre esos obreros del juego tiende a desaparecer. Los definimos entonces como eternos infravalorados. Sabemos que son vitales, pero nunca hablamos lo suficiente de ellos. Bueno, hoy no es el caso, porque en este video te voy a contar la historia completa de uno de ellos, Kevon Looney. Kevon Grant Looney nació el 6 de febrero de 1996 en Milwaukee, Wisconsin. Sí, aunque no lo parezca, tiene apenas 27 años de edad. Es hijo de Doug y Victoria y de ellos adquirió una cualidad que se volvería fundamental en su exitosa carrera en la NBA, la consistencia. Verlos levantarse cada día para trabajar sin importar las adversidades fue el modo que tuvo de aprender el verdadero significado de conceptos como profesionalismo y responsabilidad, aspectos de su personalidad que luego aplicaría en su vida deportiva. You know, I always say, Kevon Looney, no matter who I've played with, I played with Andre Iguodala for years, and we all know who Andre Iguodala, the most professional guy I've ever been around in my life. Does not have any type of hiccups, not late for anything, doesn't complain about anything. Se enamoró del básquet a temprana edad y el culpable es su hermano mayor Kevin. De pequeño, siendo 6 años más grande que Kevon, el chico jugaba ese deporte con el sueño de convertirse en Kobe Bryant. Y Looney menor también aprendió a amar a la Mamba Negra. Observaba sus highlights y trataba de copiarlos. Quizás no parezca que eso haya tenido una influencia muy grande en su juego, pero la realidad es que sí, porque antes de ser este bombero que apaga cualquier incendio en el sistema de Golden State Warriors, Looney fue una especie de unicornio. En sus años en Alexander Hamilton High, el joven Kevon se destacó por una razón: era capaz de combinar el tamaño de un interior y la versatilidad de un perimetral. Era el jugador más alto del equipo, pero también el más talentoso y técnico, así que solía cumplir el rol de point guard. Y esa facilidad para dominar el deporte por físico y por destrezas hizo que las universidades se interesaran en él desde su primera temporada en el secundario. Esa etapa de su carrera fue realmente impresionante. Ya en su segunda campaña recibió el reconocimiento al jugador del año en la conferencia Milwaukee City por sus promedios de 21 puntos, casi 9 rebotes y 2 asistencias por partido. Pero no se quedó con eso. El rendimiento de Looney dio un salto brutal durante su temporada junior, con registros incluso mejores que antes: 26 puntos, 12,4 rebotes, 7 bloqueos y 3 asistencias por jornada, liderando a su escuela hacia la final del campeonato de conferencia. Aunque fue su último curso el que lo convirtió definitivamente en una de las jóvenes promesas más buscadas dentro del básquet de los Estados Unidos. 28 puntos, casi 13 rebotes, 7 asistencias y 8 bloqueos por encuentro. No estoy inventando números. Looney casi promedia un cuádruple doble. Corría el año 2014 y esa capacidad para dominar prácticamente todas las facetas del juego provocó que lo compararan con una superestrella que por ese entonces ganaría el MVP de la temporada regular de la NBA, Kevin Durant. En las redes sociales comenzaron a llamarlo el próximo KD. ¿Quién diría que 2 años más tarde compartiría cancha con el número 35 y que su trayectoria en la liga iba a ser tan distinta a lo que se imaginaba en ese momento? Pero el crecimiento de Kevon no paraba. Fue el 6º jugador en la historia de Wisconsin en ser nombrado McDonald's All-American y comandó al secundario hacia el título luego de barrer a cada uno de sus rivales. Todos los sitios de reclutamiento le dieron 5 estrellas, el máximo, y fue rankeado por ESPN como el jugador número 12 a nivel país. Sin embargo, no hubo mucho debate sobre su siguiente paso. De hecho, Looney ya lo había decidido en 2013, cuando se comprometió a unirse a UCLA por las instalaciones de la universidad y porque le garantizaron que podría emplear su versatilidad en el rol que le dieran. Aunque fue allí cuando los sueños de ser Durant comenzaron a desaparecer. Antes de su primera campaña, durante un entrenamiento, sufrió una lesión en su cadera que redujo seriamente su movilidad y su velocidad. Entonces debió adaptarse. Jugó en la NCAA más como un interno tradicional, dejando de lado todo lo otro que sabía hacer y que básicamente lo había convertido en uno de los prospectos más interesantes de su clase. Promedió 11 puntos y 9 rebotes y al finalizar la campaña decidió declararse elegible para el draft de 2015. Su talento indicaba que no debía caer de los picks de lotería, pero el temor por esa lesión en la cadera hizo que la mayoría de las franquicias se lo pensaran 2 veces antes de apostar por él.
Incluso se llegó a hablar de que había sido operado y de que podría perderse su año de novato, aunque su entorno desmintió esos rumores. Las dudas se apoderaron del grueso de los equipos de la competencia, que optaron por dejar pasar a Looney en la noche de la ceremonia. No tenían ni el tiempo ni la solidez como para aguantar un potencial conflicto de recuperación, pero había una organización que sí contaba con eso y decidió seleccionarlo en el último puesto de la primera ronda. Kevon se uniría al campeón defensor. With the 30th pick in the 2015 NBA Draft, the Golden State Warriors select Kevon Looney from UCLA. Efectivamente, su curso como rookie fue complejo. Pasó más tiempo en la G-League y en el quirófano que con el plantel principal. Hizo su debut a finales de enero, pero previamente había sido sometido a una artroscopia en la parte derecha de la cadera y eso generó que en marzo sufriera la inflamación de la zona. En abril debió someterse a otro procedimiento quirúrgico, esta vez en el costado izquierdo, que lo mantuvo sin jugar un partido oficial durante 8 meses. En el medio, los Warriors rompieron el récord de victorias en regular season de los Bulls de Michael Jordan, pero sufrieron una histórica remontada en las finales de la NBA ante Cleveland Cavaliers y no pudieron revalidar el título. No fue un buen año de arranque para el nacido en Milwaukee. Dicha derrota trajo a KD al plantel y ahora la franquicia no solo era un equipo contender, sino la casa más poderosa de la liga y el hogar de dos de las superestrellas más mediáticas. ¿Quién iba a acordarse de aquel muchacho que prometía ser una figura y que había pasado los últimos meses recuperándose? Su facilidad para moverse como un perimetral había desaparecido a causa de sus problemas de cadera y ya no era el mismo que brilló en la secundaria. Pero, al igual que en UCLA, Looney no tiró la toalla y decidió adaptarse. Sabía que sus minutos estarían reducidos y de hecho no jugó ni un solo partido en esos playoffs que le devolvieron a los Warriors el trono de la NBA. Pero poco a poco comenzó a encontrar nichos en los que podía ser útil. Explotó su capacidad rebotera, su trabajo en las cortinas y su ductilidad para pasar la pelota en un sistema nutrido de grandes anotadores. Así fue que en la 2017-2018 disputó 66 encuentros de regular season, 21 de postemporada y pudo disfrutar de su segundo campeonato en la liga, el primero en el que tuvo participación directa. Y de útil pasó a valioso. En la 2018-2019 fueron 80 juegos de temporada regular, haciendo valer su eficiencia y mejorando cada vez más en el costado defensivo. En los playoffs aumentó sus minutos y su producción ofensiva ante la lesión de Durant, pero el desenlace no fue el esperado. Plagados de lesiones, los Warriors fallaron en la búsqueda del three-peat y Toronto Raptors festejó el primer anillo de su historia, sin Kevin Durant, sin Klay Thompson por lesión y luego sin Stephen Curry. Se venían tiempos oscuros para Golden State, pero viendo el lado positivo parecía que ese podría ser el momento en el que Looney finalmente tuviera un rol protagónico. No fue así, las lesiones se interpusieron una vez más en su camino. Ahora era una neuropatía, problema de los nervios que causa dolor y adormecimiento en diferentes partes del cuerpo. Él lo sufría principalmente en los isquiotibiales y la franquicia, que le había firmado en julio de 2019 una renovación por 3 años y casi 15 millones de dólares, veía como solamente podía disputar 20 encuentros en la campaña más accidentada en la historia de los de la Bahía. Se sometió a otra cirugía, en este caso para reparar un músculo abdominal, y lejos de caerse anímicamente por enfrentar tantos obstáculos, se preparó para estar al 100% en la 2020-2021. Esa campaña fue el punto de inflexión de su carrera, porque de valioso pasó a imprescindible. Golden State había drafteado a James Wiseman, un pívot con potencial de estrella, y Steve Kerr le dio la titularidad. Sin embargo, entre lesiones y rendimientos intermitentes del rookie, Looney terminó siendo el center del quinteto inicial. Demostró madurez y se lo notó cada vez más cómodo en esa función de bombero, entendiendo a la perfección lo que necesitaba Curry de él en ataque y consolidándose como un defensor productivo. Al mismo tiempo adquirió una relevancia total en el vestuario, convirtiéndose en mentor de jóvenes como Jordan Poole y liderando a través del ejemplo. Los Warriors cayeron en el play-in y ni siquiera pudieron entrar a los playoffs, pero habían encontrado en Looney la pieza que le faltaba para recuperar la competitividad. En la 2021-2022 jugó todos los partidos, 82 de 82. 80 de ellos fueron como titular, pese a que muchos creían que la franquicia debía reforzarse en ese sector de la cancha. En los playoffs tuvo el mejor desempeño de su carrera, vital en la lucha rebotera y en la defensa y con picos de anotación en la serie ante Dallas Mavericks. Loon fue decisivo en esa trayectoria hacia la redención que le devolvió a la organización el catálogo de campeona. Ya nadie podía negar que su presencia era fundamental
vital para el éxito colectivo, ni propios ni extraños. Y cuando finalmente podía hacerse valer en el mercado y muchas franquicias estaban interesadas en contratarlo, él decidió quedarse. Firmó una renovación por otros 3 años y 25,5 millones de dólares para evitar que el campeón defensor perdiera a una pieza clave de su rotación. La 2022-2023 ha sellado la idea de que existen pocas ruedas de auxilio más productivas que Kevon. Máximas de carrera en puntos, rebotes, asistencias, robos, tiros libres y porcentaje de acierto en tiros de campo. Y la certeza de que es probablemente la única constante del equipo noche tras noche. Pero no se equivoquen, Looney no es solamente un excelente jugador de rol. Es alguien que, siendo un joven con potencial de estrella, supo entender que la vida había cambiado su destino y logró transformar las crisis en oportunidades para mantener vivo el sueño que lo acompaña desde que era un niño. Me pueden seguir en las redes sociales, me buscan como Leo Carranza 99 en todas esas plataformas, y que tengo un podcast de NBA con Alejandro Gaitán. Sale un episodio todas las semanas y lo pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify obviamente, o en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus programas preferidos. Se llama Up and Under, lo pueden buscar así o dejo el link también en la descripción para que puedan acceder a él. Amigos, gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima.